Vamos a compartir rápidamente una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Les invito a ponerse de pie para reverenciar la palabra del Señor. Dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, en el nombre del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Señor y Dios, gracias por esta oportunidad de venir delante de ti a través de tu palabra. Te rogamos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. En este pasaje, el apóstol Pablo menciona dos cosas bien importantes. La primera, dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nuestra carne se puede contaminar con muchas cosas se pueden contaminar nuestra carne, pero aún peor es cuando se contamina nuestro espíritu. Y lo segundo importante que dice Pablo aquí, dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que vivamos cada vez más en santidad y en el temor de Dios. Una de las cosas más importantes para el cristiano es tener temor de Dios. ¿Qué cosa es tener temor de Dios? Estar convencido de que Dios nos está viendo en todo momento, que no nos podemos esconder para hacer nada, no nos podemos esconder de su presencia. Él nos está viendo en todo momento, incluso Él conoce hasta nuestros pensamientos. Por tanto, debemos de respetar esa presencia del Señor, que está siempre con nosotros, que siempre nos está viendo, que siempre nos está escuchando, que siempre nos está observando. Entonces, respetando esa presencia, no hago nada que no esté conforme a su voluntad y no hago nada que a Él no le agrade. Eso es tener temor de Dios, una de las cosas más importantes. Pero primero vamos a ver qué son algunas de estas cosas que pueden, como dice ahí, contaminar la carne. Para verlo un poco mejor, vamos a ir hasta el libro de Mateo, capítulo 15, verso 19. Y una de las cosas que dice aquí que contaminan la carne, lo primero que dice es los malos pensamientos. Mateo 15, 19. Los malos pensamientos contaminan la carne. Pero a su vez, ¿qué cosas? ¿Cómo los malos pensamientos pueden contaminar la carne? A través de cosas, de cosas que miramos, a través de cosas que hablamos, a través de cosas que hacemos, a través de cosas que decimos. Cuando vemos videos de sexo, eso contamina nuestra carne. Cuando estamos envueltos en cosas lascivas, cosas de contenido lujurioso, esas cosas contaminan la carne. También escuchar
cosas así como esas. Eso contamina nuestra carne. Y cuando nuestra carne se contamina, nuestro espíritu se contamina bien fácil y nos es muy fácil entonces caer en pecado. El pecado es algo que nosotros no caemos en pecado así, de momento ya vengo aquí, ¡bum! Y pequé. No, el pecado tiene un proceso. El pecado tiene un proceso y comienza generalmente con un pequeño mal pensamiento en nuestra mente. Luego ese pequeño mal pensamiento se convierte en una idea. Luego esa idea se procesa y después que esa idea se procesa, entonces se ejecuta y ahí es cuando nosotros caemos en pecado. ¿Quién aquí ha visitado un circo alguna vez? ¿Quién ha visitado un circo alguna vez? Cuando en un circo, carpa, trapecistas, animales, en Cuba, en circo, en Cuba, cuando era, en la televisión veíamos mucho, en Cuba ponían mucho el circo soviético, ¿te acuerdas? El circo ruso, lo ponían mucho en Cuba, era muy atractivo. Era muy atractivo porque tenía, habían animales, habían trapecistas, magos, payasos, etcétera. Pero algo que atraía mucho era esto, eran los trapecistas, porque esta gente hacían bien en lo alto, hacían unas maniobras como esta, que eran bien arriesgadas. Y eso era muy emocionante ver cómo ellos, los trapecistas, ejecutaban estos tipos de maniobras. Y en algún momento a esos trapecistas le ponían una net debajo. Le ponían una net porque era muy peligroso. Se podían caer. Entonces, para proteger su vida, a estos trapecistas le ponían una net. Muchos no caían, pero algunos sí caían. Pero esa net le salvaba la vida. Yo quiero compartir con ustedes algo hoy. Cuando nosotros, esos pequeños pensamientos que se convierten en una idea y luego esa idea se procesa y luego ejecutamos esa idea y caemos en el pecado, Dios no pone una sola net para nosotros, Dios pone cuatro net, porque Dios no quiere que caigamos al final en el pecado y Él trata por todas las maneras de salvarnos. La primera net que Dios pone para nosotros es la net del amor. Esa es la primera net que el Señor pone para nosotros para tratar de prevenir que caigamos en el pecado. Juan 3:16. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es la muestra mayor de amor que la humanidad ha experimentado. Fue esa, que Dios mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué muestra de amor tan grande. Dar a tu Hijo en rescate por los demás. Hace poco tuvimos la gran bendición de que nació el hijo de nuestro hermano José. Eric José se llama el bebé. Que por cierto está muy bien, José.
Está muy bien, estuvimos orando y el bebé está precioso. Ahora, vamos a suponer que, y esto no solamente a José, cada uno de nosotros como padres, vamos a llevarnos una mayor idea de esto. Vamos a suponer que hay un virus, no el COVID-19, un virus más letal, peor que ese, que va a exterminar a muchas personas. Pero viene un grupo de científicos y le dice a José, José, tenemos una noticia buena y una mala para ti. La buena es que descubrimos que para salvar a la humanidad de ese virus que viene, descubrimos que Eric José, el bebé, tiene un componente en su sangre que si lo utilizamos para hacer una medicina, todo el mundo se va a salvar. Todo el mundo se va a salvar. Es una buena noticia que descubrimos que podemos salvar a todo el mundo por un componente que el bebé tiene en la sangre. ¿Verdad? Esa es la buena noticia. Ahora, la mala noticia es que necesitamos toda la sangre del bebé. Y si le sacamos toda la sangre al bebé, ¿qué pasa? Se muere, se muere. Entonces, esa es la mala noticia. Entonces, José, antes de que digas sí o no, si nos das toda la sangre del bebé, recuerda que esa sangre se va a utilizar para salvar a los borrachos, para salvar a los delincuentes, a los drogadictos, a los asesinos, a los violadores, a los mentirosos. Todo eso se van a salvar con la sangre de tu bebé. Entonces, ¿tú nos das la sangre, sí o no? ¡Oh, buena respuesta! Depende. ¿Sí o no? La da. No me dé vuelta, dime sí o no. Dije sí o no. Porque bueno, ese, ese un hombre que piensa en el bienestar, Eso es un corazón de amor. Yo no sé, la doy por mí hijo. Yo no la doy. Por Jonathan, Alfredo o Roberto Luis. Yo no lo doy. Después hablamos. Entonces, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pero al Señor no le importó. Al Señor no le importó. Así, el Señor estaba lleno de amor. No le importó dar la sangre de su Hijo para salvarnos a todos nosotros, llenos de pecado, llenos de malas costumbres, llenos de todo lo malo, borrachos, delincuentes, drogadictos. Entonces esa es la muestra de amor más grande que la humanidad ha experimentado. Entonces, si el Señor tuvo esa muestra de amor tan grande, ¿cómo yo voy a pecar? ¿Cómo yo voy a pecar con esa muestra de amor tan grande que el Señor hizo por mí? ¿Cómo yo voy a caer en pecado? No. Pero vamos a suponer que no me importó. No me importó el amor de Dios y rompí la primera net y seguí cayendo en camino al pecado. Voy en camino al pecado. Rompí la primera net, la net del amor se rompió, seguí cayendo. Pero el Señor puso otra net. El juicio de Dios. El Señor puso otra net. El juicio de Dios, para ver si con el juicio de Dios Él me aguanta de yo caer en pecado. Dice Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, o sea que va a haber un juicio. El Señor va a venir, el Señor va a instaurar un juicio y dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a estar parados un día delante de Dios en un juicio que Él va a hacer y nosotros vamos a tener que darle cuenta de todo lo que hicimos aquí, de las cosas buenas
y de las cosas malas. Vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y no es fácil, nada fácil, estar parado delante de Dios dándole malas cuentas. Nada fácil estar parado delante de Dios dándole malas cuentas, diciéndole todo lo malo, todo lo negativo que yo hice en mi vida. Entonces, en ese juicio, nosotros vamos a estar parados un día. Yo quiero que tú comiences, si no has pensado en esto, que comiences a pensar, que todo lo que tú hayas hecho que al Señor no le agrade, o todo lo que tú hagas en lo adelante que al Señor no le agrade, vas a tener que darle cuenta al Señor, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Pero tal vez no nos importe el juicio de Dios y seguimos cayendo. Rompimos la primera net, la del amor, seguimos cayendo. No me importó el amor de Dios, no me importa el juicio de Dios y sigo cayendo, voy camino al pecado. El Señor pone otra net, la net de la gracia de Dios. Y esto es extraordinario. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué extraordinario esto. El Señor me regala la salvación, no por nada que yo haya hecho, sino por medio de la fe. Yo tengo fe en Jesús como Señor y Salvador, y el Señor me regala la salvación. Y es un regalo que yo no puedo hacer nada, ni para obtenerla, ni para merecerla. La salvación es algo que si el Señor no me la regala, yo no lo hubiera podido tener. Es un regalo que el Señor me da, el regalo de la salvación. Hay un requisito para obtener ese regalo: recibir a Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Puedo hacer todo lo bueno en esta vida, que sigo siendo pecador. Puedo hacer todas las buenas obras, que sigo siendo pecador. Me pueden encerrar en un cuarto, a mí solo, y aún dentro de ese cuarto no tengo contacto con mujeres, no tengo contacto con dinero, no tengo contacto con nada que me haga pecar. Pero aún así, encerrado ahí, sigo siendo pecador, porque el pecado está en nuestros genes. Lo tuvimos desde la creación, desde que Adán cayó. El pecado entró en nuestros genes. No podemos hacer nada para merecer la salvación ni para obtenerla. La única manera de no enfrentar el juicio de Dios para condenación y recibir la salvación como un regalo es por medio de la fe. Entonces, si el Señor me regala esa salvación tan extraordinaria, tan grande, que yo no puedo hacer nada ni para obtenerla, ni para merecerla, y que el camino que yo llevo como pecador es un camino de muerte en el lago de fuego, después que pase el juicio para condenación. Entonces, viendo esta salvación tan extraordinaria, ¿cómo yo voy a pecar? ¿Cómo yo voy a caer en pecado con esto tan extraordinario que el Señor me está regalando? Wow. Entonces, pero vamos a suponer que tampoco me importa. No me importó el amor de Dios y seguí cayendo en pecado. No me importó el juicio de Dios y seguí cayendo en pecado. Y no me importó la gracia de Dios, no me importó la salvación que el Señor me regala y seguí cayendo en pecado. El Señor pone una última net. El que dirán.
deja ver si aunque sea, le da pena, ¿no? Vamos a ver si aunque sea le da pena, pensando en el que dirán, el testimonio. ¿Cómo? Si yo caigo en pecado, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la congregación? ¿Qué van a decir mis hermanos en Cristo? Cuando me presenten, no tienen ni que presentarme, nada más que digan, él cayó en pecado. Qué triste. ¿Eh? ¿Eh? Ah, que lo digan. Ah, ¿tú quieres detalle? Ah, no. Nada más van a decir, el hermano cometió un pecado, ya no está dirigiendo aquí, ya, pero no, detalles no, detalles no. Entonces, pero cuando yo pienso en esto, digo, bueno, si yo caigo en pecado, ¿qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir Dani, José, Carlos? ¿Qué decir Manuel? ¿Qué va a decir Oneida, Romina, Noel, Manuel, José, Ramona? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir, qué va a decir la... No, espérate, déjame llegar, déjame llegar, déjame llegar. ¿Qué va a decir? No, ahora voy para ti. Qué van a decir mis hermanos en Cristo? Entonces, quizás yo pensando en eso, yo diga, no voy a pecar. O quizás que yo piense que va a decir mi familia, que va a decir mi esposa, que va a decir mis hijos, que va a decir mi mamá, que va a decir mis hermanos, cuando se enteren que yo caí en pecado. ¿Qué van a decir? Incluso puedo pensar qué van a decir los vecinos, que me veían todos los días, venir para la iglesia con mi Biblia debajo del brazo y hablándole a la gente de Jesús, predicando, y que de momento los vecinos se enteren, ¿no? Fulano era un doble vida, cayó en pecado. ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces quizás eso a mí me haga recapacitar y yo diga, no voy a caer en pecado. Pero vamos a suponer que tampoco me importa lo que digan mis hermanos, no me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que digan los vecinos, y rompa la última net que puso Dios para tratar de aguantarme de caer en pecado. Y ahí, al romper esa, ¡ram!, caí en pecado. Ya, caí en pecado. Puede suceder, pero le pedimos a Dios que alguna de estas redes, alguna de estas que el Señor pone, nos aguanten de caer en pecado. Piensa en alguna de ellas. En el momento de hacer lo que a Dios no le agrada, piensa en el amor tan extraordinario que el Señor tiene por ti. Jesús te ama. Jesús te ama. Eso lo oímos donde quiera y lo vemos escrito donde quiera. Cristo te ama. Cristo te ama. Y a veces se nos hace así ya un cliché. Se nos hace una cosa, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No, pero es verdad, Cristo te ama. Y quizás tú estás en una etapa de tu vida que estás pasando por algo y te hace, quizás te hace pensar que Dios no te ama. Pero déjame decirte que Dios sí te ama. Y la muestra es los clavos en las manos del Señor, en la cruz. De tal manera, Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, Dios te ama. No importa por lo que estés pasando, no importa si ahora tienes algún tipo de necesidad, si estás en algún tipo de problema, si en algún tipo de situación, nunca pienses que Dios no te ama. Dios te ama. Piensa en esto antes de dar el paso de hacer algo que al Señor no le agrade.
Piensa en el juicio antes de dar el paso de hacer algo que al Señor no le agrade. Piensa en que cuando estés delante del Señor, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando te diga y te pregunte por qué hiciste eso? Piensa en eso antes de hacer algo que al Señor no le agrada, antes de cometer un pecado. Piensa que un día vas a estar parado frente a Él y vas a tener que darle cuenta de eso. Y piensa en lo más extraordinario, la salvación que el Señor te regaló. Piensa en eso antes de caer en pecado. Piensa en eso. Piensa en eso. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz. La salvación que Él te regaló. Que nada nos podía salvar de la muerte por el hecho de ser pecadores. Y dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. El pecado nos aleja del Señor. Y la paga del pecado es muerte. Muerte en el lago de fuego. Y el Señor hizo esto para librarnos de ese lago de fuego. Entonces, ¿cómo yo voy a pecar? Piensa en esto. Piensa en esa gracia antes de caer en pecado. Y piensa también en qué pueden decir los demás de ti. Piensa qué opinión se van a llevar los demás de ti. Pero sobre todas las cosas, ¿qué va a pensar Dios de ti? Entonces, hermanos, vamos a orar.